Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo una conferencia estupenda y bueno, me alegra muchísimo poder contribuir a vuestro programa. Y bueno, antes que nada quería agradecer a Ángel Moreno y a Neurama por la invitación y también a mi compañera Carla Abdelnur por ponernos en contacto. Estoy aquí ahora mismo en Lisboa. Justo hoy acaba de terminar un congreso bastante importante que se llama ADPD, y hemos presentado nuestros trabajos sobre demencia con cuerpos de Lewy, y ahora me da mucha alegría poder transmitirlo y hacerlo llegar a España también en castellano, que es algo que no suelo hacer muy a menudo. Así que bueno, me disculpo de antemano porque todas las diapositivas están en inglés, pero yo voy a intentar dar mi discurso en castellano. Mi nombre es Daniel Ferreira, soy profesor asociado en el Instituto Karolinska. Llevo allí ya trabajando pues 12 años y también trabajo para dos centros más, la Clínica Mayo en Estados Unidos y la Universidad Fernando Pessoa en Canarias, perdón. Aquí pueden ver mi email, dirección de correo por si queréis contactarme, y también mi cuenta de Twitter por si queréis agregarme y seguir nuestros últimos trabajos. Bien, voy a hablar de biomarcadores en demencia con cuerpos de Lewy. Y bueno, este es un poco el guión que voy a seguir en mi charla. Como el propio título indica, habrá una parte grande de biomarcadores y una parte de demencia con cuerpos de Lewy, perdón. Entonces voy a empezar explicando qué significan esas dos cosas. Y en cuanto a los biomarcadores, pues hablaré de la patología de cuerpos de Lewy, cómo podemos valorarla con biomarcadores, también cómo podemos valorar copatologías, que son patologías que coexisten con la patología principal, y cómo podemos trabajar o evaluar el proceso neurogenerativo con estos biomarcadores y otros procesos biológicos relevantes en esta patología. Bien, vamos allá entonces. Para empezar, quería comentar brevemente. Bueno, entiendo que ya las charlas anteriores han desarrollado el tema de cuerpos de Lewy y ya todos sabemos en qué consiste esta enfermedad y esta demencia. Y entonces lo que yo quería comentar es qué es lo que necesitamos evaluar en la demencia con cuerpos de Lewy. Lo principal que debemos evaluar es la neuropatología principal, que es la agregación o el agregado de formaciones anómalas de la proteína alfa-sinucleína, que tiende a agregarse. Es una proteína que se agrega rápido y muy fácil, y se agrega en dos tipos de formaciones, lo que conocemos como cuerpos de Lewy y neuritos. Aquí lo veis en la imagen. El cuerpo de Lewy es esa zona, esa formación circular dentro de la neurona, y el neurito pues es esa formación más alargada que se acumula a lo largo de los axones. El problema es que en demencia con cuerpos de Lewy también existe patología adicional, que no es en principio la patología principal, pero sí es verdad que en muchísimos pacientes encontramos esta patología adicional. En el 50% de pacientes con cuerpos de Lewy encontramos enfermedad cerebrovascular en diferentes formas, y placas de amiloide y ovillos neurofibrilares de proteína tau. Estos dos últimos son lo que conforman la enfermedad de Alzheimer. En resumen, además de la patología Lewy, encontraríamos de manera muy común las diferentes formas de patología vascular y la patología Alzheimer. Todo esto en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. A mí me gusta plasmar esta idea de la siguiente manera. La patología por cuerpos de Lewy va a ser la principal, pero van a coexistir otras patologías. Aquí solo represento estas que os he comentado, pero existen más. Y todas ellas a su vez tendrán un impacto en la integridad cerebral, produciendo el proceso neurodegenerativo del cerebro. Y esto a su vez tendrá un impacto en la manifestación clínica, ¿no? Y bueno, lo que estamos intentando entender mejor hoy, y es un poco lo que voy a hablar, es cómo ocurre este proceso, ¿no? Y para ello usaremos biomarcadores para poder capturar gran parte de este proceso.
¿Qué son los biomarcadores? Pues biomarcadores son medidas objetivas que nos dan alguna información sobre el proceso biológico subyacente a una enfermedad en concreto. Hay biomarcadores de todo tipo, pero en este caso lo que nos interesa son biomarcadores que nos digan algo sobre el proceso neurodegenerativo. Y hay muchísimos biomarcadores. En el campo de la demencia y sobre todo la demencia por cuerpos de Lewy, podríamos dividirlos en dos categorías principales: los biomarcadores en fluido y los biomarcadores que en general se conocen más como técnicas de neuroimagen. Dentro de los biomarcadores de fluido, pues tenemos muchísimos, pero los que hoy en día son más útiles para estudiar enfermedades neurodegenerativas es el líquido cefalorraquídeo y el plasma o la sangre. Dentro de las medidas de neuroimagen tendríamos varias, pero las más comunes y más accesibles en los hospitales serían la tomografía por emisión de positrones, que también llamamos TEP o PET en inglés, y la resonancia magnética estructural o funcional, que llamamos MRI. Bien, pues volviendo a este esquema que les comentaba antes, voy a ir desgranando cada uno de esos componentes, ¿vale? Empezamos entonces por la patología de Lewy, que es como digo, la principal hallazgo patológico que encontramos en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. ¿Cómo podemos medir la patología de Lewy en vivo? Porque claro, todas estas enfermedades en principio son fáciles de medir en estudios post-mortem, ¿no? Pero para eso obviamente necesitamos abrir el cerebro y hacer un estudio neuropatológico en una autopsia. Y si lo que queremos es estudiar y diagnosticar y tratar a estas personas en vivo, necesitaríamos medidas, biomarcadores que nos permitan hacer ese estudio en vida, ¿no? Pues en vivo el problema es que es muy difícil estudiar la patología por cuerpos de Lewy. Ese ha sido el gran problema durante muchísimos años. Y por eso está tan infradiagnosticada esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, en los últimos 5 años ha habido una revolución tremenda en el campo de biomarcadores en cuerpos de Lewy. Perdón. Y esto se debe en primer lugar a que ha aparecido un biomarcador en líquido cefalorraquídeo para la patología por cuerpos de Lewy. Este tipo de marcadores se llaman Seeding Amplification Assays, que no sé muy bien cómo se traduce al español. Básicamente lo que hacen este tipo de biomarcadores es amplificar la señal, y ahora os puedo explicar rápidamente por qué hay que hacer eso. Como comentaba antes, los cuerpos de Lewy están dentro de las neuronas, entonces va a ser muy difícil conseguir, por ejemplo, un trazador en PET que traspase la barrera hematoencefálica, llega a la neurona y luego traspasa también la barrera que divide la neurona del líquido del espacio extracelular. Y luego a su vez unirse al cuerpo de Lewy. Va a ser muy difícil hacer esto, ¿no? El problema también es que muy pocos cuerpos de Lewy pasan al líquido cefalorraquídeo, entonces los niveles de cuerpos de Lewy en el líquido cefalorraquídeo son muy, muy bajos. Entonces es muy difícil poder detectarlo y medirlo. Entonces lo que necesitamos es una técnica, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo, que pueda amplificar la señal. Como la señal es muy baja, necesitamos amplificarla de alguna manera para poder detectarla y medirla. Y en eso consiste este tipo de medidas de amplificación de la señal, Seeding Amplification Assays. No me quiero alargar mucho aquí porque si no la charla va a ser larguísima, pero en esta figura podéis ver un poco la idea de la amplificación de la señal. Y lo que se trata es de intentar entender ese comportamiento de agregación priónico que tiene la alfa-sinucleína, ¿no? Aquí arriba hay una publicación que hicimos el año pasado donde revisamos este tema y demostramos que con un metaanálisis que la capacidad diagnóstica de este biomarcador es realmente altísima. Vale.
Por otro lado, tendríamos también las técnicas de PET. Con PET se puede también valorar la patología, y la ventaja del PET con respecto al líquido cefalorraquídeo es que realmente estamos mirando dentro del cerebro, mientras que con el líquido cefalorraquídeo estamos viendo proteínas o metabolitos o aspectos que pasan al líquido cefalorraquídeo. Entonces ese líquido está en contacto con el cerebro, pero no dentro del cerebro, ¿no? Con el PET, sin embargo, podemos mirar dentro del cerebro y tenemos una resolución espacial, una topografía. Sabemos en qué zonas cerebrales estaría la patología localizada. El problema es que hoy en día no existe ningún trazador de PET para poder medir alfa-sinucleína. Y los problemas o los retos que ha habido es, de hecho, lo mismo que comentaba antes, ¿no? Es una concentración muy baja de esta proteína en el cerebro, sobre todo intracelular, y además hay también problemas porque este tipo de trazadores suelen unirse, o los trazadores que se han desarrollado se unen a otros tipos de tejidos que no son ciertamente cuerpos de Lewy, entonces no nos dan una señal fiable. De cualquier manera, por ejemplo, en el año pasado, en el congreso de AAIC en 2023 en Ámsterdam, hay dos empresas que mostraron datos bastante prometedores de un marcador de alfa-sinucleína. Así que es posible que dentro de poco podamos tener un marcador de alfa-sinucleína para cuerpos de Lewy, lo que revolucionaría de manera tremenda el diagnóstico de esta enfermedad. Vale, entonces, en resumen, tenemos solo desde hace 5 años para acá un biomarcador en líquido cefalorraquídeo que parece muy fiable, pero que todavía no está disponible en los hospitales. Y con respecto a PET no tenemos todavía ningún trazador. Es por ello que entonces estamos intentando de momento usar otro tipo de marcadores. Y los marcadores que usamos son marcadores de neurogeneración que creemos que está creada, esa neurogeneración está debida sobre todo a la patología por cuerpos de Lewy. Entonces son marcadores indirectos de la patología por cuerpos de Lewy. Y como propuso Braak en su modelo de la propagación de la alfa-sinucleína en el cerebro, hay 6 fases. Las 2 primeras son 2 fases que involucran principalmente al tallo cerebral, como podéis ver en esta imagen en la izquierda. En el centro estarían las 2 fases intermedias que involucran regiones límbicas ya en regiones supratentoriales. Y por último las 2 fases 5 y 6 que involucran completamente la corteza. Os voy a contar un poco ahora qué medidas, qué marcadores de neurodegeneración indirectos tenemos para estas 3 fases. Sería un poco esta representación, ¿no? Este pathway que veis aquí, Lewy body, generando neurodegeneración, y lo que medimos es la neurodegeneración, no la patología con cuerpos de Lewy de manera directa. Y todos estos biomarcadores que voy a comentar están incluidos en los criterios diagnósticos de la enfermedad de Lewy, que hoy en día la última revisión es la de 2017, de McKeith. Bien, es una lista larga de marcadores y básicamente no son ni los marcadores básicos ni los de apoyo. Son marcadores que tienen una categoría bastante terciaria o secundaria y son más bien indicativos o de apoyo, pero no son marcadores a día de hoy con una categoría principal en el diagnóstico. Eso significa que nos ayudan a diagnosticar, pero no son definitivos. Dentro de los marcadores indicativos tendríamos marcadores para evaluar déficit dopaminérgico en los ganglios basales, y estos se corresponden con fases tempranas de la enfermedad. Probablemente conoceréis lo que se llama DaTscan, ¿no? Que puede ser en SPECT o en PET. Aquí os enseño 2 modalidades de PET, y como podéis ver en sujetos normales a la izquierda se ve el caudado en toda su bueno, se ve la captación de dopamina en todo el caudado, y lo mismo ocurriría en Alzheimer porque no hay ese deterioro dopaminérgico, pero en cuerpos de Lewy en Parkinson, como podéis ver, se ve una señal muy reducida
y a veces se ve puntiforme, en vez de alargada se ve dos bolitas en la cabeza del caudado. Este es el DaTscan. Dentro de los biomarcadores de apoyo tendríamos tres modalidades. Hoy me voy a centrar en la resonancia magnética y en el PET de glucosa, que conocemos como FDG o FDG-PET. Empezando por el FDG-PET, que quizás sea más interesante, este nos sirve sobre todo para fases más avanzadas. El problema del DaTscan es que solo nos permite valorar un aspecto muy reducido de la neurodegeneración, que es la parte dopaminérgica, y no nos permite valorar otros aspectos de neurodegeneración que ocurren en el cerebro. Lo bueno del PET de glucosa es que nos permitiría ver neurodegeneración en todo el cerebro, por así decirlo. Lo que pasa es que probablemente esta neurodegeneración sea más tardía, sea más en fases más avanzadas. Si lo que queremos es diagnosticar de manera temprana, quizá el FDG-PET va a tener más limitaciones que el DaTscan. Esto es un poco lo que se ha manejado, la información que se ha manejado de manera tradicional, pero hoy en día vemos que el PET de FDG, de glucosa, permite también detectar cambios muy, muy tempranamente. O sea que todo este tipo de conceptos se están revisando hoy en día. Pero bueno, para no liarles, lo que ponen los criterios diagnósticos es que el patrón característico de demencia por cuerpos de Lewy es un patrón de bajo metabolismo, hipometabolismo, es decir, menor consumo de glucosa en aquellas áreas cerebrales que están más dañadas o neurodegeneradas. Y estas en DLB serían regiones posteriores, laterales, como podéis ver aquí, implicando el lóbulo occipital. En Alzheimer también tenemos esas regiones posteriores, parietales y laterales temporales, pero como podéis ver el lóbulo occipital está bastante mantenido, ¿no? Bien, como podéis ver, sin embargo, la sensibilidad y especificidad no es enorme para el FDG-PET, por eso es solo indicativo y no es definitivo. Estamos hablando en torno a 70-75%. Vale, con respecto a la resonancia magnética, aquí tengo yo un problema con este biomarcador. Yo llevo muchísimos años haciendo investigación en resonancia magnética y bueno, tradicionalmente hasta el año 2011-2012 había un tipo de análisis que era, no había técnicas para estudiar todo el cerebro, entonces había que decidir a priori qué regiones se estudiaban. Y entonces, porque como la enfermedad por Alzheimer es la más común y el hipocampo es una región muy relevante en Alzheimer, se estudiaba sobre todo el hipocampo. Entonces, en demencia por cuerpos de Lewy, lo que se llegó a decir es que, bueno, lo que pasa en cuerpos de Lewy es que el hipocampo está bastante preservado. Sin embargo, en Alzheimer está afectado. Y eso se usaba un poco para diferenciar estas dos enfermedades. Pero claro, lo que yo suelo decir es que el cerebro es muy grande. ¿Por qué solo mirar al hipocampo? Yo entiendo que hace 15 años se mirara solo el hipocampo porque las técnicas que había eran sobre todo para ello, pero hoy en día tenemos técnicas tanto clínicas como de investigación que nos permiten valorar todo el cerebro y entonces podemos ver mucho más allá del hipocampo, un patrón muy interesante de atrofia que es muy característico de cuerpos de Lewy. Sin embargo, esto todavía no se ha plasmado en los criterios diagnósticos. En los criterios diagnósticos solo tenemos preservación del hipocampo como un criterio que apoya el diagnóstico de DLB. Y el problema es que la sensibilidad y especificidad es baja, incluso más baja que la del PET de glucosa. Pero insisto que esto es básicamente porque nos estamos centrando en una región muy pequeña y si miráramos a todo el cerebro probablemente la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética sería mayor. Esto lo discutí en un artículo que publiqué en el año 2020. Y os voy a enseñar un poco ese patrón más allá del hipocampo, ¿vale? Este patrón además es muy consistente a través de diferentes modalidades. En estudios, por ejemplo, de investigación, esto no es una técnica que esté aplicada en la clínica, pero en la investigación podemos usar este tipo de técnicas para medir de manera muy sensible el grosor de la corteza, el grosor cortical, lo que aquí ven como cortical thickness. Pueden ver en este cerebro que el patrón típico de demencia por cuerpos de Lewy implica las regiones laterales del lóbulo parietal, el occipital y el temporal, así como la ínsula. Este
hallazgo no solo ocurre en el grosor cortical, también se ha replicado en otras modalidades y en otras cohortes. En diferentes cohortes, en diferentes centros, se han obtenido siempre el mismo resultado, lo cual nos permite decir con cierta certeza que este patrón probablemente sea el característico de la demencia por cuerpos de Lewy. Aquí en el medio ven una técnica para medir la integridad de la sustancia blanca que se llama DTI, tensor de difusión. Y justo en esa imagen donde está el DTI también pueden ver el PET de glucosa. Las dos técnicas están demostrando neurodegeneración en la corteza y la sustancia blanca subyacente a esa corteza. Y luego la técnica de la derecha tendríamos la perfusión sanguínea, que también afecta a esas áreas cerebrales. Y por último, un artículo que publicamos en el 2022, una especie de resumen, mostrando que también la conectividad de la corteza parietal y occipital está afectada en DLB, así como perdón, la conectividad del lóbulo prefrontal. Entonces, resumiendo, la resonancia magnética podría decir mucho más de lo que está establecido en los criterios. En los criterios tenemos el lóbulo temporomedial, pero los resultados, la investigación actual nos indica que es verdad que el lóbulo temporomedial está preservado, pero eso ocurre con un patrón de atrofia posterior en cuerpos de Lewy. Y este hallazgo como lo establecimos de manera ya bastante convincente en 2019, en una publicación que hicimos en Alzheimer's and Dementia, donde demostramos que este patrón es el más característico de la demencia con cuerpos de Lewy. Bien, si eso fuera así, sería fácil diagnosticar a estos pacientes. Miraríamos la resonancia, el FDG-PET, y los podríamos identificar. ¿Qué es lo que pasa? Que es una demencia con una presentación muy heterogénea. Eso quiere decir que algunos pacientes mostrarán este patrón y otros no. ¿Por qué? Bueno, ahora os contaré un poco por qué pensamos nosotros que es así, que existe esta variabilidad o heterogeneidad. Antes de explicaros esa heterogeneidad, os la quiero mostrar un poco usando la neuroimagen como ejemplo, pero hay estudios también mostrando que hay diferentes manifestaciones clínicas. Esto es un estudio que publicamos el año pasado en NPJ Parkinson Disease, y lo que demostramos aquí es que, como podéis ver, hay tres tipos de pacientes o grupos, subtipos de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Uno más fronto-occipital, que es el que solemos ver, esa predominancia de atrofia posterior con preservación del lóbulo temporomedial. Hay otro que es sobre todo subcortical, con mayor atrofia en ganglios basales y tálamo, pero la corteza está más preservada, que es el que tenéis a la derecha. Y luego uno en medio, que es el que tiene una atrofia bastante generalizada, incluyendo también el temporomedial. Y por eso justo la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética está alrededor del 60 y algo, 70%. Como podéis ver, el 30% tiene implicación temporomedial. Eso significa que los que no tienen implicación temporomedial es un 60-70%. Lo interesante de estos subtipos es que tienen una progresión en el tiempo muy diferente y una progresión clínica muy diferente. Los que tienen esa atrofia difusa cortical, el subtipo del medio, progresan mucho más rápido, tienen una presentación más agresiva, suelen ser más mayores también, mientras que los que están a la izquierda y a la derecha, el fronto-occipital y el de predominio subcortical, tienen una progresión más lenta. Es decir, este tipo de información tiene también valor para el diagnóstico y el pronóstico. Vale, ¿por qué existe esta heterogeneidad? Hoy os voy a contar dos motivos principales. El primero es diferentes factores demográficos, sociodemográficos perdón, y genéticos. Voy a centrarme en uno que hoy en día tiene mucho atractivo y que se está investigando bastante. Hace poco publicamos este artículo en diciembre del año pasado en Alzheimer's and Dementia, donde demostramos que hay diferencias asociadas al sexo o al género en el patrón de atrofia en demencia por cuerpos de Lewy. Lo que podéis ver aquí en esta imagen de la derecha, en esas regiones que están marcadas en color azul turquesa, son regiones donde los
pacientes hombres cuerpos de Lewy tienen más atrofia que los pacientes mujeres. Y lo que podéis ver en la figura, en el diagrama este de líneas de la derecha, es que en el eje de las X tenemos la edad, desde más jóvenes a más mayores, y en el eje de la Y tenemos un índice de atrofia. Y lo que podéis ver es que los pacientes con Lewy hombres alcanzan niveles de atrofia muy muy jóvenes, ya a los 45-50 años, perdón, podemos ver un nivel de atrofia bastante elevado que se mantiene en el tiempo. Las mujeres, sin embargo, empiezan con menos atrofia y alrededor de los 75 años aproximadamente alcanzan niveles de atrofia similares a los de los hombres con cuerpos de Lewy. Es por esto que por lo general es más difícil diagnosticar a las mujeres con demencia por cuerpos de Lewy, porque por lo menos usando la neuroimagen no tardan más tiempo en manifestar ese perfil característico de la demencia con cuerpos de Lewy. Bien, estos serían diferencias a nivel estructural en el grado de atrofia o neurodegeneración. En un estudio que tenemos ahora mismo en revisión, hemos demostrado que también existen diferencias en la conectividad de diferentes áreas cerebrales. Hombres y mujeres con cuerpos de Lewy muestran diferencias en la conectividad. Como podéis ver en este mapa de conectividad de la izquierda, parece que los hombres tienen un cerebro más desconectado, por así decirlo. Tienen una mayor alteración de la conectividad cerebral. Vale, ese sería uno de los motivos por los cuales hay variabilidad en los patrones de atrofia o de neurodegeneración. Otro gran motivo es la existencia de patologías adicionales en cuerpos de Lewy. El hecho de que algunos pacientes pueden tener amiloide, otros pueden tener amiloide y tau, otros pueden tener solo tau o pueden tener enfermedad cerebrovascular, además de la patología de Lewy. Esa variabilidad en la presencia de patologías adicionales puede tener también un impacto en el proceso neurodegenerativo. Y esto es un poco lo que nos lleva al concepto de medicina de precisión, ¿no?, que habréis oído y está tan de moda. Dependiendo de combinaciones personales, individuales de estas patologías y de factores como ser hombre o mujer, tener una edad más avanzada o menos avanzada, etcétera, o tener determinados factores genéticos, eso va a influenciar el proceso neurodegenerativo y la presentación clínica, que es lo que en el fondo explica este modelo que les propongo aquí, ¿verdad? Vale, les voy a entonces contar muy rápido lo que sabemos sobre patología amiloide, tau y cerebrovascular en cuerpos de Lewy a través de biomarcadores. Y la gran parte de lo que sabemos los voy a contar a través del PET y de la resonancia. También hay datos sobre el líquido cefalorraquídeo y sangre, pero como el líquido cefalorraquídeo y sangre no tienen esa resolución espacial o topográfica, he preferido mostraros lo que sabemos desde las técnicas de neuroimagen para poder mostraros esa parte topográfica para que veáis dónde está la patología situada, ¿no? Pero los resultados con los marcadores de fluido, de líquido cefalorraquídeo y sangre, son similares en cuanto a la aportación de esos biomarcadores a la neurodegeneración y a la presentación clínica. Bien, pues esto sería el PET para amiloide, valorar amiloide en el cerebro. Estos cerebros que veis aquí muestran unos mapas en rojo de dónde estaría localizado el amiloide en pacientes con cuerpos de Lewy. Como podéis ver, es muy difuso. Igual que en Alzheimer, tendríamos amiloide en todo el cerebro. Hay una revisión sistemática del 2015 y posterior también hay alguna otra revisión donde se concluye que hasta el 60% de pacientes con cuerpo de Lewy pueden ser amiloide positivos. ¿Qué sabemos de tau? Pues el tau también puede encontrarse en pacientes con cuerpos de Lewy. Y aquí el patrón sería un poco atípico, no es el patrón que encontramos en
en Alzheimer. Es un patrón más bien el posterior lateral en regiones occipitales, temporales y parietales, pero no involucra tanto el hipocampo o regiones temporomediales, la corteza entorrinal, por ejemplo. En Alzheimer eso es muy característico, ¿no? El encontrar tau en regiones temporomediales. Y este patrón se ha encontrado en otras poblaciones también. Este es un artículo que publicamos en el 2020 en Neurology, mostrando que, aquí podéis ver un gráfico de sector, mostrando los 4 grupos según combinemos amiloide y tau. Tendríamos un grupo de amiloide y tau negativo, un grupo con amiloide negativo tau positivo, un grupo con amiloide positivo y tau negativo, y el grupo con los 2 marcadores en positivo. Y podéis ver un poco el porcentaje o la prevalencia de estos grupos en cuerpos de Lewy. En resumen, como podéis ver, más del 50% tiene amiloide positivo. Bien, bueno, pues ahora os voy a contar un poco cómo medir también cerebrovascular. En este caso no tenemos ningún trazador en PET, y lo que usamos sobre todo es la resonancia magnética. Estos son diferentes tipos de secuencias en resonancia magnética para valorar diferentes manifestaciones de la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Y bueno, yo creo que leer, si estáis interesados en este tema, leer la revisión del grupo de Rosie Watson y John O'Brien sería interesante para tener un overview, ¿no? de la existencia de enfermedad cerebrovascular en demencia con cuerpos de Lewy y qué implica ello para el diagnóstico clínico. Tenemos un artículo en revisión bastante interesante porque es una muestra enorme, es muy grande, donde comparamos por primera vez cuerpos de Lewy con muchas otras demencias. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica de barras, tenemos cuerpos de Lewy en azul, del primer grupo. Veréis que tiene como lo que encontramos es que el 40%, 43% de pacientes con cuerpos de Lewy tienen un marcador de enfermedad cerebrovascular positivo. Esto es mayor de lo que encontramos en Alzheimer, pero es menor obviamente de lo que encontramos en patologías en demencia vascular o demencia mixta, dado que en estas demencias uno de los principales aspectos es la enfermedad cerebrovascular. Y bueno, topográficamente se distribuye así. Las zonas verdes muestran dónde estarían distribuidas esas lesiones vasculares. Ya veis que son bastante difusas, pero con predominio sobre todo posterior. Bien, os he estado hablando de vascular por un lado, amiloide por otro lado y tau por otro lado, pero también podríamos estudiarlos todos juntos, ¿vale? Eso va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo diferentes patologías adicionales van a afectar a la neurodegeneración. Este es un artículo que publicamos con la doctora Carla Abderlour, que es una de las ponentes en este congreso, y demostramos que los pacientes que tenían un marcador de amiloide y tau positivo tenían más atrofia posterior, y si tenían un marcador de amiloide positivo tenían más atrofia temporomedial. Pero tau en principio en esta muestra no se relacionó con más atrofia temporomedial. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, aquellos que tenían más enfermedad cerebrovascular y eran pacientes con cuerpos de Lewy tenían más atrofia en estas áreas que veis marcadas en rojo en estas imágenes. Y justo estas áreas se solapan con el sistema colinérgico. Entonces creemos que el sistema colinérgico en demencia con cuerpos de Lewy va a ser muy vulnerable a la enfermedad cerebrovascular. Y esto lo podemos medir, de hecho, en demencia con cuerpos de Lewy. El sistema colinérgico está formado por esas neuronas, sobre todo en el sistema colinérgico, en los núcleos basales del prosencéfalo basal. Hay otros núcleos colinérgicos, pero a nosotros nos interesaban estos dos. Y estos proyectan hacia toda la corteza, usando esas proyecciones colinérgicas. Entonces os voy a mostrar dos técnicas rápidamente para medir el volumen o la integridad del prosencéfalo basal y la integridad de esas proyecciones colinérgicas. Podemos usar este tipo de medidas muy específicas y precisas de los núcleos colinérgicos, como podéis ver en esta imagen,
Y usando este tipo de medidas se ha demostrado que hay un deterioro en demencia con cuerpos de Lewy de esos núcleos del proceso cefalobasal colinérgico. Y para medir las proyecciones colinérgicas hemos usado una técnica muy avanzada que hemos desarrollado en nuestro centro para medir esas tractos de sustancia blanca, esas proyecciones del núcleo colinérgico hacia el resto del cerebro. Hay dos proyecciones principales, las del cingulado, que son las que veis en rojo, y las de la cápsula externa, que son las que veis en amarillo. Y aquí, bueno, el grupo de Newcastle ha demostrado que en cuerpos de Lewy estas dos vías están alteradas. También se puede medir el sistema colinérgico usando PET. Estos son varios ejemplos. Y bueno, ya por último mostraros un estudio donde estudiamos todas estas patologías perdón, en conjunto y cómo ellas afectan a la neurodegeneración. La pregunta aquí era si pacientes con cuerpos de Lewy tienen estas patologías adicionales, va ello a tener un impacto en la neurodegeneración de la corteza. Y bueno, hicimos varios modelos bastante complicados para poder modelar todo esto en sinergia, y lo que demostramos es que había como dos mecanismos. Uno, donde están implicadas todas las patologías, tendríamos como dos pathways, ¿no? Hay un efecto de la patología cerebrovascular y otro efecto de la enfermedad de Alzheimer sobre la atrofia de estas regiones que veis en verde, el lóbulo temporal lateral. Si tenéis esas dos patologías adicionales, va a haber una atrofia más destacada en estas regiones en pacientes con cuerpos de Lewy. Y luego había otro pathway que era solo vascular, no implicaba la enfermedad de Alzheimer en este caso, solo vascular. Si los pacientes con cuerpos de Lewy tenían patología vascular adicional, tenían más atrofia en esas regiones que veis en rojo, que de nuevo se corresponden con el sistema colinérgico. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de cerrar, de ir terminando. Solo quería mostraros dos o tres diapositivas más sobre otros procesos involucrados en la enfermedad con cuerpos de Lewy que también se pueden medir con biomarcadores, tanto del líquido cefalorraquídeo o plasma como neuroimagen. Tendríamos una respuesta de la microglía o de los astrocitos. Tendríamos disfunción sináptica, que es muy interesante en cuerpos de Lewy. Se cree que es más una enfermedad de desconexión sináptica que de atrofia o de neurodegeneración en sí. Y también, bueno, tendríamos la manera de estudiar el deterioro de la pérdida de la neuromelanina, el deterioro del negrosoma, que es la sustancia negra que está relacionada con el sistema dopaminérgico. Bueno, hay diferentes trazadores en PET para estudiar todo esto. Este sería el de activación de la microglía. Estos son estudios de Cambridge. Este sería el trazador de disfunción sináptica. Como podéis ver, hay una alteración sináptica clara en demencia con cuerpos de Lewy. Y este sería un estudio que propone que este trazador, que realmente es un trazador para patología tau, podría usarse para estudiar de manera indirecta también el negrosoma, la sustancia negra. Podéis ver cómo con ese trazador se podría ver una alteración de la sustancia negra en cuerpos de Lewy. Vale, pues ya cerrando, que creo que ya me voy pasando del tiempo. Quería un poco concluir, transmitiros el mensaje principal de mi ponencia. Esta ponencia sobre biomarcadores en demencia con cuerpos de Lewy. En primer lugar, necesitamos de manera desesperada un trazador de PET para la patología de Lewy, la alfa-sinucleína. ¿Por qué? Porque con ello podríamos ver la topografía de qué áreas están implicadas, y con eso se puede hacer un estadiaje
de la enfermedad en vivo y probablemente eso tendrá gran capacidad diagnóstica y también pronóstica. Y se podría utilizar como una medida para demostrar el efecto de tratamientos para la modificación de la enfermedad. Mientras tanto, bueno, tenemos grandes noticias. En los últimos 4 o 5 años se han puesto en marcha y validado este tipo de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo de amplificación de la señal, ARTQuick, donde parece que podemos medir patología de Lewy de manera muy sensible y específica. Lo que pasa es que ahora mismo lo que necesitamos es validarlo y llevarlo a los hospitales. Todavía no está disponible para uso clínico en muchísimos hospitales. Mientras tanto, las medidas más funcionales son las que parecen tener más relevancia y ayudan mejor en el diagnóstico de cuerpo de Lewy. El principal motivo es que esta enfermedad es más de desconexión sináptica que de un proceso neurodegenerativo muy prominente. Ahora bien, os he comentado que yo no estoy muy contento con los criterios diagnósticos, cómo se usa la resonancia y los criterios diagnósticos actuales. Yo creo que deberían revisarse y no solo incluir el hipocampo, sino también un patrón que parece bastante característico de demencia con cuerpos de Lewy, y quizás así podríamos mejorar el diagnóstico o la capacidad diagnóstica de la resonancia. ¿Qué posibilidades nuevas aparecen en el horizonte? Tendríamos el estudio del sistema colinérgico, la activación de la microglía, aspectos sinápticos y neuromelanina para mirar el sistema de la sustancia negra. Y creo que también he intentado recalcar la importancia en el diagnóstico y el pronóstico de demencia con cuerpo de Lewy, valorar también la implicación de otras copatologías. He hablado de enfermedad cerebrovascular y de Alzheimer, ¿no? De biomarcadores para estas dos enfermedades, que pueden ser de neuroimagen o de líquido cefalorraquídeo o sangre, porque sabemos perfectamente que modifican la progresión de la enfermedad, la manifestación clínica de la enfermedad, etc. Y también creo que es importante recordar que hay gran heterogeneidad en la expresión de esta enfermedad, en gran medida por aspectos demográficos, diferencias asociadas al sexo, a la edad, factores genéticos y también a la presencia y distribución de estas copatologías. Y bueno, con esto creo que he intentado daros un resumen del estado actual del arte sobre biomarcadores en demencia con cuerpo de Lewy. Quería agradecer a mi grupo, que crece y crece, pero bueno, estoy muy contento con el trabajo que están haciendo y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo sobre esta enfermedad. Creo que es importante en España transmitir conocimiento sobre la demencia con cuerpos de Lewy porque es una enfermedad que tradicionalmente no se ha estudiado muchísimo en España, aunque cada vez veo que hay más grupos intentando estudiar esta enfermedad. Me alegra muchísimo y creo que la iniciativa de Neuronama ha sido genial, ¿no? El poder dedicar un día a esta enfermedad. Os felicito. Y bueno, aquí también reconocer el trabajo de mis compañeras, incluido Carla Belnur, compañeros de la Clínica Mayo, y por supuesto a las agencias financiadoras, a los pacientes por participar en nuestros estudios y a vosotros por escuchar. Y si queréis contactarme por correo o por Twitter, aquí están mis datos de contacto. Y nada, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez nos podamos ver en persona. Un saludo a todos.